grandes cosas que nos sorprenden en la Argentina. Una fue que realmente los desmanes que se iban a dar por el poco tiempo de despedida que tenían los hinchas, el pueblo argentino y demás en el velorio de Diego Maradona. La verdad que no sorprendió a nadie. Parece ser que solo sorprendió a quienes tenían que organizar el operativo de seguridad. Pero otra de las cosas que nos sorprenden son las causas judiciales que deja Maradona y las que se inician a partir de su muerte. Nico. Así es, Diana, estamos hablando de un promedio de entre 60 y 63 causas. No hay un número exacto porque algunas de ellas en las que el demandante era Maradona queda vacía porque falleció precisamente el principal interesado. Lo que es curioso es que de la inmensa mayoría de las causas que están activas, algunas tienen... no sé cómo decirlo de forma que no suene mal, pero sí, un cuarto de siglo. Algunas causas tienen un cuarto de siglo sin haberse resuelto en el foro civil. Puntualmente una demanda, porque Maradona tenía la lengua filosa, ¿no? Y todo el mundo sabe que tenía una lengua muy filosa, el Diego. Y cuando la usaba, el que se sentía herido muchas veces recurría a la justicia y lo demandaba civilmente por calumnias e injurias. Uno de los primeros fue el árbitro Ángel Sánchez. En el año 94 lo demandó a Maradona y esa causa sigue abierta. Por poner un ejemplo nada más. Después hay demandas hechas por el Colorado McAllister, que fue compañero de él. Una de las que él era demandante era contra Diego Passarella en el año 98. Esa se va a cerrar en las próximas... Daniel Passarella, perdón. Esa se va a cerrar en los próximos meses, calculo que cuando se vuelva de la feria. No, en el fuero civil, con que haya un poquito de movimiento alcanza y sobra. Después hay 3 demandas de consorcios por ejecución de pago de despensas. Bueno, tanto viaje a Dubái, Miami, se te puede pasar. Sobre todo porque Maradona no manejaba él su dinero, así que ahí los responsables generalmente son los managers o los contadores o los que manejan las cuentas. Y también está la parte penal, ¿sí? La parte penal, que es lo que se viene ahora, el pequeño temita que nos va a tener hablando de Maradona. O sea, se presentaron en el juicio, o sea, en la causa que se abrió, en la investigación penal preparatoria que se abrió para investigar un posible homicidio culposo, ¿sí? Que ya fue recaraturado como homicidio culposo y se investiga en esa línea. El juez de garantías de San Isidro ya rechazó como particular damnificado, hay que aclarar esto, porque salió en muchos medios, que rechazó como querellantes a las hermanas de Maradona. La figura de la querella en el Código Procesal de la provincia no existe, existe el particular damnificado. ¿Sí? O sea, gente que es particular, que se ve damnificada ellos mismos por lo que ha pasado. Entonces las hermanas fueron descartadas porque no son damnificadas por lo que le haya pasado a Diego Maradona, sí lo son sus hijas. Entonces sus hijas, Dalma, Yanina y Hanna, fueron reconocidas como particulares damnificados por el juez de garantías y te arma un ranking de los que están más al horno. La causa de homicidio culposo es para demostrar si hubo mala praxis. Es para demostrar si hubo mala praxis por negligencia o por todo lo contrario, por impericia, pero por imprudencia, pero en el ranking de quién está más al horno, el primer puesto se lo lleva el neurocirujano. El segundo se lo lleva a la enfermera y por último está la psiquiatra, que parece que es la que más en orden tiene los papeles porque se habría quejado varias veces de la situación en la que lo encontraba Maradona cuando llegaba a la residencia en el country. Ahora, ¿qué va a pasar con esa causa? Y bueno, Maradona tuvo una vida de novela y si algo le faltaba a esa novela es un capítulo de novela negra que nos va a mantener hablando de este tema y esto termina en teorías conspirativas, seguro, le pongo la firma y vamos a estar hablando de este tema por mucho, mucho tiempo. Es interesante lo que viene mencionando Nicolás, que de hecho nos quedamos hablando fuera del aire del tema, cómo las causas judiciales lo que hacen es mantener constantemente el mito de Maradona en el habla de todos los argentinos. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando hay alguien que trasciende demasiado todo tipo de fronteras? ¿Será que estamos a las puertas de un primer santo pagano, pero a nivel internacional? Todo eso lo vamos a hablar con María Rosa Lojo, que es investigadora del CONICET, es autora de Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos. María Rosa, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La primera pregunta es si se podría decir que Maradona tiene como elementos para convertirse en un santo popular. Sí, dentro de la Argentina los tiene.
A nivel mundial es otro tema porque depende siempre del contexto cultural. Una figura venerada con los rituales de un santo no nace tampoco fuera de un contexto determinado. Este es un país de base católica, en general Latinoamérica es una región de base católica. En Italia hay un proceso popular de veneración de Maradona, pero obviamente es un país profundamente católico en lo tradicional, de manera que hay como un clima como para que se dé eso. Ahora, en países protestantes donde existen otras tradiciones, ya no tendríamos la atmósfera propicia para que eso funcionara. Y más allá de la religión de cada una de las sociedades, ¿cuáles son los condimentos que tiene Maradona que lo llevaría a ser un santo popular? Bueno, los santos populares, en principio, no, al ser consagrados espontáneamente por la gente, por el pueblo, no se les hace una causa de canonización rigurosa como son las causas de la Iglesia Católica. No se exige de ellos que tengan perfección moral ni que sean ejemplo moral para nadie. Pueden haber sido personas que han cometido delitos, que han tenido graves problemas, pero si reúnen otras condiciones, se los puede santificar. Tienen que ser representativos de la sociedad en la que han nacido, en la que se han desarrollado, y de las clases populares en particular. Tiene que haber una posibilidad de identificación. El caso del Gauchito Gil es muy emblemático en este sentido. El Gauchito Gil, una especie de cruza entre Jesús y Martín Fierro, que se da en las zonas rurales argentinas, y que, tiene, se le adjudican, porque es un personaje sobre el cual en definitiva hay muy poco probado o nada, es una leyenda que va corriendo de boca en boca, se le adjudican virtudes de generosidad y solidaridad, también está perseguido por robar ganado, pero lo reparte entre los pobres, es todo un tipo, el bandido rural santificado. Acá me dice que sí, creo que acá tenemos un seguidor del Gauchito Gil. No, seguidor no, era justo, ¿cómo le va? Era justo una de las preguntas, apuntaba para la figura del Gauchito Gil, que pasó de ser un bandido rural, una leyenda de bandido rural, porque tampoco estaba tan probada su vida como sí está la de Bailoreto y la de los demás. Exacto. Pero la pregunta es, ¿por qué recurrimos a esas figuras que han tenido un costado al margen de la ley o que han sido hombres muy mundanos y los santificamos, beatificamos de forma popular? Por fenómenos de identificación. Las figuras del espectáculo también han ingresado a la categoría de santos populares. El caso de Gilda, es diferente porque Gilda es otro tipo de personalidad. Más bien la gente la seguía por otros motivos, porque dentro de la bailanta era un personaje muy singular, diferente de la mayoría de las estrellas de la bailanta, en sus atributos físicos, también tenía una dulzura particular, combinaba lo erótico con lo maternal, pero por ejemplo Rodrigo también generó un cierto culto en un principio. Y el caso de Maradona, que fue una celebrity, una estrella, un ser, fuera de norma, excepcional, aplaudido en todo el mundo, a la vez representa la trayectoria justamente de alguien que viene del sustrato profundo de lo popular, viene de muy abajo, tiene toda una historia muy impresionante de superación personal y de llegar a lo más alto que se podía llegar dentro de su vocación deportiva, y representa el triunfo de muchas personas que triunfaban con él, que se identificaban con su figura. Era muy conmovedora esa historia, además de superación personal, de ayuda a la familia, de convalidación de ciertos valores, y también fue representativa, paradójicamente, su autodestrucción. Representativa de la Argentina, en muchos sentidos, de los desgarramientos por los que pasó el país, de nuestros propios conflictos y contradicciones, también lo fue. Claro. Así que un reflejo prácticamente. Sí, bueno, justo le iba a consultar eso, María Rosa, ¿qué tal? Porque da la sensación de que fueran dos personas distintas. Uno si ve todos estos días los reportajes que le hacían a Diego de 18 años, a Dieguito, al Diego, es una persona. Y el Maradona que no reconoce hijos,
que golpea, bueno, ha tenido denuncias de maltrato a sus mujeres, es otra persona. Entonces, ¿cómo se combina eso? ¿O es que pesa más el Diego que el Maradona? ¿O cómo es eso? Bueno, justamente los santos populares, los que llegan a serlo, el factor de vulnerabilidad, de fragilidad humana, lejos de ser un obstáculo, más bien es algo que los acerca a la comunidad que los siente suyos y que los siente representativos. Un pintor amigo que hizo la tapa de este libro, este es el libro que yo escribí sobre los santos populares, que ficcionaliza sus historias, Dani Barretos, el autor de esta tapa, justamente me contó una anécdota que es muy representativa. Un devoto del Gauchito Gil parece que había escrito al Gauchito una nota donde le hablaba de un conflicto personal que realmente lo tenía muy atormentado y que estaba enamorado de su cuñada. No se animaba a contárselo a Dios, pero le decía al Gauchito que a él sí se lo podía contar. Creo que, bueno, esta sensación de que si pecamos, esa figura que es como nosotros nos va a entender, sí, porque también es vulnerable, porque también es fallida, porque también comete errores, bueno, es humano. Eso se da totalmente en Maradona. Última pregunta, sí, Facu. Sí, ojo, me pregunto cómo incide, digamos, también en la construcción de este mito o de este santo popular el hecho de que muera de alguna manera tan joven. Pasó también con Rodrigo y con Gilda, por ejemplo, incluso de forma trágica. ¿Cómo incide eso en la construcción también? Muchísimo, estaba por agregarlo justamente. Es una condición también necesaria porque si se trata de personalidades justamente que han cometido errores, que han hecho lo que no debían hacer, pero han sufrido, eso los redime. El camino del sufrimiento también es una manera de llegar bueno, a otra dimensión. Y en Maradona se podría dar eso, no cabe duda de que fue una personalidad en una etapa de su vida muy atormentada, que pasó por muchas pruebas, que se levantó y después volvió a caer. Y muere solo en algún punto, muere solo. Ahora, falta un elemento importante. Maradona tiene que empezar a hacer milagros, porque si no hace milagros no va a ser considerado santo popular. O sea, la gente tiene que creer que los hace. Claro, claro. Eso tiene que empezar a suceder. Claro, esa es la condición fundamental. Claro. La gente tiene que creer que el santo de Maradona le cumple los deseos. Gracias por atendernos. Buenas noches. No, al contrario, un gusto. Bueno, empiecen a pedir deseos, a ver si se los cumplen, después nos lo cuentan, a ver si se convierte finalmente en un santo popular. Mi hermana me llamó el otro día que le salió algo que estaba esperando y lo primero que me dijo... Bueno, la hermana de Giselle entonces ya convierte en que Maradona se lo hizo del santo popular a mí casi Maradona. me da un infarto. Es impresionante, ¿no? Todo lo que ha generado durante todo el fin de semana, todo lo que sigue generando, como mencionaba también Nicolás, ¿no? Como las causas judiciales también se empiezan a despertar y parece tener toda la opinión de los medios y la opinión pública pendiente de su figura aún ahora que ya murió. Nos reencontramos en el día de mañana, otra semana aquí en el canal de la ciudad, 20:30 con las noticias y a las 22 el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.